Bendiciones, mis amados hermanos. El texto para hoy es aquel texto conocido como la Gran Comisión. Ustedes saben que lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 16 hasta el versículo 20. Así que abra su Biblia allí y vamos a leer juntos este texto. Repito la cita, Mateo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El título de nuestra predicación es La grandeza de nuestra misión. Es hermoso pensar que tenemos una misión. El día que Dios nos creó con un propósito eterno, pero el día que nos convertimos, Él nos entrega en los discípulos, en los 11 apóstoles, Él nos entrega esta misión que es conocida como la Gran Comisión. La comisión entregada a aquellos 11 para que llevaran el Evangelio por todo el mundo y las naciones conocieran a Jesucristo. Cuando leemos el texto de Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, encontramos que 4 veces se repite la palabra todos o todas. Y esto nos podría mostrar a nosotros 4 facetas, 4 aspectos de esta comisión, de esta misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Estamos viviendo un tiempo propicio para cumplir esa misión. Y vamos a hablar entonces no de los 4 aspectos de los que nos habla, pero sí vamos a señalar 3 de esos aspectos que tiene esta misión preciosa que el Señor nos ha entregado. Y el primero de esos 3 aspectos de los que vamos a hablar es que esta es una misión con todo poder y con toda autoridad. Es decir, quien nos comisiona tiene todo poder y autoridad. Por tanto, la comisión es entregada en todo poder y autoridad. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo estas palabras: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con estas expresiones, en el cielo y en la tierra, realmente se refiere al universo en su totalidad. El Señor Jesucristo, que estuvo en la creación del universo, de acuerdo a Génesis capítulo 1, nos dice que ahora se le ha dado a Él toda autoridad, todo poder, toda potestad en toda criatura que existe en este vasto universo. Sea una persona en la tierra, sea cualquier ángel en el cielo o cualquier otra criatura, no puede vivir si no es en el control absoluto de la soberanía de nuestro amado Señor Jesucristo. Amados hermanos, podemos decir que todos los hombres de cualquier nacionalidad, que todos los hombres de cualquier raza o posición social, que todos los hombres en esta tierra están bajo la autoridad y nada pueden hacer si no está determinado y controlado por la autoridad que se le ha entregado a Jesucristo. Lo que Él determina para cada persona en esta tierra, y esto es muy importante, lo que el Señor Jesucristo determina para cada persona en esta tierra, esto sucederá. Pero también vale la pena decir que el Señor no solo tiene autoridad sobre los seres humanos en la tierra, sino que Él tiene toda autoridad para los seres allí en el cielo de Dios, para ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Él tiene toda autoridad sobre ellos. Pero no solo en el cielo de Dios, sino en el espacio, en los aires, el Señor también controla. Y de una manera especial, la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo tiene control sobre las fuerzas espirituales de maldad, que tiene poder sobre los demonios. Hay una narración milagrosa de liberación
en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5. La primera narración del capítulo 5 de Marcos nos presenta la liberación de un hombre endemoniado en la región de Gadara. Se conoce como la liberación del endemoniado de Gadara. Y la Biblia nos muestra allí en Marcos 5, versículo 10 al 13. En esos versículos 10 al 13 nos dice que la legión de demonios que poseía aquel hombre, esta legión le pide permiso a Jesús. Y no solo le pide permiso a Jesús, sino que le ruega que le permita entrar cuando son expulsados del hombre endemoniado. Los demonios le ruegan al Hijo de Dios, a quien nos comisiona, le ruegan que les permita entrar a los cerdos, que le dé permiso para entrar en los cerdos. Y solo pueden entrar en los cerdos cuando el Señor Jesucristo les da permiso. Entonces, amados hermanos, con esto en mente, de que quien nos comisiona, que la misión nos es entregada por aquel que tiene toda autoridad y poder. Por esta razón, amados hermanos, si Dios ha determinado que un individuo escuche el Evangelio y se convierta a Jesucristo, eso sucederá. Y si el Señor nos demanda a nosotros que vayamos y le prediquemos a ese individuo o a cualquier otra persona o cualquier grupo de personas, nosotros deberíamos ir en la certeza de que quien nos envía a predicar su evangelio, a cumplir con la misión de que las naciones, los individuos en cualquier lugar del mundo cumplan con el mandato de seguir a Cristo, nosotros deberíamos ir con la seguridad de que si predicamos, algo poderoso sucederá en la vida de esas personas, porque quien nos comisiona es el que tiene toda autoridad y poder. Entonces, animémonos con esta verdad, que si el Señor nos pide que le hablemos es porque Él está obrando en su soberanía y en la autoridad que tiene sobre todo ser humano, está obrando en la vida de esa persona, preparándole para que nos escuche, preparándole para recibir la palabra. Esto debe animarnos a predicar, porque sé que la duda, amados hermanos, y el temor de ser rechazados y que el mensaje sea rechazado es lo que muchas veces no nos permite con libertad predicar. Pero además de que quien nos envía tiene el poder sobre cada persona para inclinar su corazón cuando nos escucha predicarle y para que suceda algo poderoso en ese momento, además Él ha dicho, y este es el cuarto todo que cita el texto en el versículo 20, Él ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa suficiente. El que decide predicar a Cristo debería recordar siempre esta promesa de la asistencia permanente hasta el final de los tiempos del Cristo resucitado, que no nos dejará solo. Aquel Cristo glorioso dice a todos los que deciden predicar la palabra y cumplir con esta misión, he aquí yo estoy contigo, que has decidido cumplir con esta gran misión. Estoy contigo todos los días de tu vida y estaré contigo hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos predicar esta palabra, debemos determinar cumplir con esta gran misión, predicar el evangelio de Jesucristo para que los hombres conozcan. La primera gran razón que tenemos, el primer aspecto de esta misión es que quien nos comisiona tiene autoridad sobre toda persona que escuche el evangelio. Y si Él quiere que le prediquemos es porque algo extraordinario, maravilloso, relacionado con la salvación va a suceder en esa persona. Así que hable a todos los que pueda por todos los medios posibles que tiene en este tiempo de encierro, pero predique y cumpla con esta misión. El segundo aspecto de esta gran misión y su grandeza
es que esta misión tiene un contenido suficiente para todos los hombres. Cuando el Señor nos comisiona, el elemento que nos entrega para cumplir esa misión es algo que toda la humanidad necesita y que es suficiente para cualquier clase de persona. El segundo todo que aparece está en el versículo 19, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mensaje aquí, además de predicar, es lograr que la gente, a través de la predicación y la enseñanza del Evangelio, se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. Y el recurso del cual el Señor nos habilita, el recurso que nos entrega para convertir a la gente, de gente sencilla o compleja por sus pecados, en discípulos de Jesucristo, es el Evangelio. Y nos dice que con este Evangelio podemos convertir en discípulos de Cristo a todas las naciones. Esto significa, amados hermanos, que este es un evangelio con contenido global, que el evangelio es un recurso con tal contenido, con tal cantidad, que toda persona, no importa el estrato en el que viva, no importa la raza a la que pertenezca, el nivel social que tenga, el nivel de educación que la persona tenga, el evangelio es suficiente para toda persona. El Señor dejó un solo evangelio y nos dice que con él podemos hacer discípulos en cualquier ambiente, en cualquier nivel social. ¡Qué maravilloso es el evangelio de Jesucristo! Es un recurso de naturaleza espiritual, pero que es suficiente para toda persona. No importa la profesión, la cantidad de dinero que tenga, los títulos que posea, el evangelio de Jesucristo es suficiente para toda persona, para toda raza, en todo lugar y en todos los tiempos. Y es tan grande el evangelio, es tan útil, tan necesario para poder cambiar al hombre y convertirlo de su pecado, de su vida de pecado, a una vida correcta, a una vida de pureza. Amados hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a su amado discípulo las siguientes palabras. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buenas obras, para toda buena obra. Ahora, el capítulo donde aparecen estas palabras de Pablo a Timoteo, el capítulo lo que hace es describir lo que será el carácter de los seres humanos en los últimos tiempos. Y la descripción que hace el Espíritu Santo en 2 Timoteo 3 de lo que serán los hombres en los últimos tiempos es una descripción precisa de lo que estamos viendo en la humanidad. Escuche algo de lo que escribe el Espíritu Santo en este capítulo 3 de 2 Timoteo. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y sigue describiendo el texto, el carácter, el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos. Y al final de toda esta descripción, el apóstol le dice a su amado discípulo: pero tú persiste en lo que has sido enseñado y conoces. Y está hablando de la Escritura. Y es allí donde, hablando de la Escritura, dice que el Evangelio, la Escritura,
es útil para las siguientes cosas: enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Ahora, frente al carácter de estas personas, es importante notar que la palabra redarguir significa hacer sentir el peso de las malas acciones en toda su fealdad, en todo su poder negativo, el poder negativo de las malas acciones. Cuando se predica la palabra, una persona mal portada, cuando de veras se predica la palabra de Dios, y esa palabra es tomada por el soberano del universo, el que tiene toda autoridad sobre toda persona, y la coloca en el corazón de ese individuo, mis amados amigos y hermanos, esa palabra le redarguye, le hace sentir que lo que está haciendo es vergonzoso, es horrible, que está muy mal. Pero eso lo hace la Escritura, el Evangelio de Jesucristo, pero hace más. No solo redarguye, sino que corrige. La palabra da el poder de abandonar lo equivocado que estamos haciendo, lo perverso que estamos haciendo. Para que el ser humano cambie, necesita escuchar este evangelio, y repito, en cualquier raza o en cualquier posición social. Hay quienes les da miedo hablarle del evangelio al médico que les atiende, al abogado que les lleva el caso, al ingeniero que les construye el edificio, al profesor de su hijo, de su nieto. Pero recuerda, este evangelio es suficiente para cualquier tipo de personas. Hay quienes les da susto predicarle al drogadicto. Hay quienes tienen miedo predicarle al que lleva el título de homicida. No tengas miedo. Esta palabra es suficiente para cualquier persona, en cualquier condición. El contenido del evangelio que hemos sido llamados a predicar es suficiente para cualquier persona, en cualquier lugar de este planeta. Por lo tanto, predique el evangelio de Jesucristo. Y el tercer y último aspecto es que los siervos que el Señor llama para este propósito son siervos habilitados con todos los recursos necesarios. El último todo, el tercer todo que vamos a señalar está en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué maravilloso que el Señor nos llena de una información maravillosa, de un contenido precioso, el contenido del evangelio, pero para que nosotros enseñemos estos mandatos, estas verdades, se las enseñemos a otras personas. El Señor nos habilita a tal punto que somos, amados hermanos, enteramente preparados para que otros conozcan lo suficiente para vivir correctamente de acuerdo a los principios de Dios en este mundo. El Señor nos habilita de tal manera, amados hermanos, que todo lo que un ser humano necesita para convertirse en discípulo de Cristo, nosotros ya lo sabemos. Y empiece a creer que usted está así de habilitado. Si de algo debemos tener seguridad, es que los que hemos sido llamados por el Señor para cumplir con esta gran misión, hemos sido capacitados, es decir, enseñados en todas las verdades eternas que necesitamos comunicarles a otros para que vivan correctamente. No hay nada que el Señor no nos pueda enseñar y en lo que el Señor no nos pueda capacitar. Pero además de capacitarnos, el Señor nos habilita. Es que hay una diferencia entre ser capacitado y ser habilitado. Habilitado tiene más que ver con que nos dota de recursos. Y el Señor no solo nos entregó el evangelio y nos capacitó para entregarlo a otros, sino que nos ha habilitado con dones espirituales, nos ha dado autoridad y poder. La Biblia dice que nos dio autoridad sobre los demonios, nos dio poder sobre las enfermedades
Y podemos ejercitar esa autoridad y ese poder para darnos cuenta que es real. Pero además el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos, les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, estarán enteramente habilitados para hacerme testigos en el lugar donde viven, en sus alrededores y hasta lo último de la tierra, si es necesario. Y el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos, el apóstol Pedro predicó su primer sermón y estaba tan habilitado y tan capacitado que muchos se convirtieron ese día. Ahora, amados hermanos, el Espíritu Santo también ha venido sobre nosotros. Hemos sido investidos del Espíritu Santo. Ese recurso, que más que recurso es una persona, vive en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que el día que oímos el Evangelio y creímos en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Qué nos hace falta entonces? Nos hace falta aprender la intimidad, entrar en amistad con el Espíritu Santo, tener una relación cercana, estrecha con el Espíritu Santo. Cuando un creyente no alcanza comunión real e íntima con el Espíritu Santo, amados hermanos, lo que predica no tiene poder o tiene poco poder. Pero cuando un creyente alcanza comunión con el Espíritu Santo, esa persona, lo que predica tiene un poder transformador, tiene gracia, lo que predica es poderoso. Se necesita intimidad con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, 2 Corintios 13:14. El apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos en Corinto y en su saludo final les dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Una cosa es recibir el Espíritu Santo que vive en nosotros y otra es tener comunión íntima con Él. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, caminó 3 años con sus apóstoles en comunión íntima. Por eso ellos vieron grandes milagros, prodigios, hechos extraordinarios. Vieron los que caminaron en intimidad con Jesús. Y antes de irse, el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría solo, que enviaría al Consolador. Él es quien está hoy con la iglesia, el Espíritu Santo. Mi querido hermano, el día que entres en intimidad con Él y camines con Él, como los discípulos caminaron con Jesús, porque Jesús estaba aquí, también verás milagros y hechos poderosos. El día que lo hagamos de esa manera, veremos al Espíritu Santo a través de nosotros, obrando milagros, hechos extraordinarios a través de nosotros, en cumplimiento de esta gran comisión, de esta misión extraordinaria. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que nos capacita para hablarle a otros y el que mueve el corazón humano, el que convence de pecado cuando nosotros predicamos. Estamos llamados a cumplir esta gran misión. Sin comunión con el Espíritu Santo no es posible, pero en comunión con Él lo podemos hacer. Y hoy te digo, aprovecha este encierro que vivimos y habla de Cristo. Aprovechemos este encierro y hablemos de Jesucristo a todos nuestros contactos. Usemos ese celular para hablar de Cristo. Usa ese computador para hablar de Cristo. Usa la internet para hablar de Cristo. Usa el espacio virtual para que hables de una realidad maravillosa. El Evangelio de Jesucristo, el poder de Dios,
la salvación en Cristo, esta maravillosa misión. Que Dios te bendiga.